Jesús, ¿cómo nace tu relación con los libros y la lectura? Pues, hombre, la verdad es que es difícil establecer un momento, ¿no? No creo que suela ocurrir que de repente haya un día que te levantes y te conviertes en lector, ¿no? Yo siempre me recuerdo leyendo, recuerdo que en mi casa había libros, recuerdo cómo los libros durante años fueron, durante muchos años, mis regalos habituales de, por ejemplo, los cumpleaños, los reyes, cuando sacabas buenas notas. Pues recuerdo que siempre, ya digo, esas efemérides venían acompañadas de un libro. Yo siempre me recuerdo leyendo, soy, ya digo, incapaz de establecer cómo empezó mi relación con los libros, pero sí creo que fue importante el hecho de que en mi casa hubiera libros, ¿no? Creo que es importante que en las casas haya libros y creo que en general suele ocurrir que en casas de padres lectores la lectura se vive de una manera tan habitual, tan, digamos, cotidiana, que te encuentras leyendo con normalidad, pues esto casi desde que aprendes a leer e incluso antes de aprender a leer. ¿Cuál es tu relación con los libros? En tocar los libros mencionabas de que o sea, no eres muy habitual de rayarlos, de marcarlos, porque hay personas que lo ven como Bueno, un objeto sagrado, ¿no? Tocar los libros es un libro que se publicó en primera edición por primera vez en 2014, quiero recordar, de modo que en este infausto, extraño, insólito 2020 cumple 6 años, no, en 2004 cumple 16 años, por tanto, y es verdad que las manías que tienes y los hábitos que tienes con los libros van cambiando según, según pasa el tiempo. Yo he pasado de no tocar los libros, de casi no rozarlos, de tener cuidado con ellos, a leerlos de una manera casi salvaje, algunos, sobre todo aquellos con los que trabajo. He pasado efectivamente de apenas subrayarlos a, bueno, pues subrayar siempre con lápiz, por cierto. Y lo que sí hago últimamente es incluir en el interior papelitos, incluyo papeles, folios, donde voy anotando todo lo que encuentro interesante en el libro. Pero digo que es curioso porque según pasa el tiempo vas adquiriendo manías nuevas, vas adquiriendo nuevas maneras de relacionarte con los libros y es curioso porque uno apenas se reconoce con aquel lector que fue hace 10 o 15 años, ¿no? Es curioso cuando vas a la estantería y tomas un libro que leíste con 20 años, pues no te reconoces ni en los hábitos ni en los subrayados, te sorprende mucho encontrar subrayadas cosas que ahora no significan nada para ti, ¿no? De modo que sí es verdad que uno va cambiando en la manera en que se relaciona con los libros y que, bueno, tampoco, también es verdad que no soy muy de marcar, pero desde luego hay libros míos que están marcados con seguridad. Tocar los libros es tal vez una obra eje entre todo lo que ha ido publicando en este tiempo, ¿no? Ahí habla de Mm, pequeñas bibliotecas de autores, de firmas, habla de escritores que lo han marcado. Eh, mm, ¿Es así? ¿Usted siente así que tocar los libros es una obra más o menos eje mm. en lo que ha publicado? Yo no creo que sea la persona más adecuada para establecerlo, ¿no? Para establecer este canon que me estás solicitando, ¿no? Si es verdad, y yo suelo decirlo, que tocar los libros es mi libro más personal y seguramente de los míos el libro más autobiográfico. Hubo una temporada en que la mayor parte de mis libros que iban saliendo de manera regular tenían que ver con libros y con bibliotecas. Llevo años trabajando en un proyecto de bibliotecas de escritores. He visitado cerca de 60 bibliotecas de escritores. 40 de ellas están recogidas en 2 libros. Publiqué un libro, una recopilación de artículos, una colección de artículos que se titula Las bibliotecas perdidas, y en medio de esto publiqué varias ediciones de Tocar los libros. Tocar los libros es uno de esos libros con leyenda, uno de esos libros con milagro. Hay libros con milagro y libros sin él, y la verdad que Tocar los libros es uno de esos libros, ya digo, con leyenda y por tanto con milagro. Apareció en 2004 por primera vez en esa primera edición, y yo creo que en 2004 ocurría en aquel momento que
se nos prometía que dejaríamos los libros. Los libros iban a desaparecer, íbamos a leer todos en pantalla, era mucho más ecológico, mucho más moderno, mucho mejor en todos los aspectos. Y yo creo que muchos lectores, de una manera secreta, sentimos de repente una nostalgia por lo que tenía que ver con el libro en papel, no con la lectura, ni con la literatura, ni con los grandes títulos de la literatura universal, sino con el libro en sí, el libro como objeto. Y descubrimos que a muchos de nosotros esa parte sensual, física, de contacto físico que tiene el libro, nos apetecía y la valorábamos. Y fue un libro que tuvo una acogida muy especial por parte de muchos lectores que comprendieron que también a ellos les interesaba esta parte que tiene que ver con tocar los libros y con relacionarse con la lectura de una manera casi sensual, casi física, ¿no? De modo que sí es un libro, ya digo, especial, y sí que si tuviera que elegir uno que de alguna manera compendiara todo lo que tiene que ver en mi obra con bibliotecas y libros, seguramente fuera tocar los libros el elegido. Sí, en los últimos años ha venido publicando libros, pequeñas biografías sobre autores, ¿no? Donde destacan Mm. algunos aspectos de ellos. Eh, me pongo a pensar ahorita en el de Isaac Dicen, ¿no? Ajá. ¿Cómo trabaja estas pequeñas biografías? Porque son condensadas y tienen mucho del autor, ¿no? Su personalidad, sus gustos, sus fijaciones, Eh, pero son muy breves. Sí, son extremadamente breves. Son biografías que apenas tienen 8 folios y medio, de modo que tienen un trabajo detrás de condensación efectivamente importante. Es una colección que publica la editorial Nórdica, ilustrada por Antonio Santos, y es una colección en la que empezamos a trabajar hace 7 años. Sacamos un libro en el entorno de las Navidades de cada año, y hasta ahora efectivamente van siete biografías, todas iguales, son unos libros además muy bonitos. Nórdica es una de las editoriales que tiene fama de editar con mimo, con cuidado, con muchísimo gusto, y tienen un formato muy peculiar, es casi cuadrado y con ilustraciones a toda página. Antonio Santos es un interesantísimo ilustrador, trabaja con una técnica de linóleo, es decir, hace grabados, trabaja grabando, quitando, por tanto, no es un dibujo, sino que es un grabado lo que él hace. Y nos encanta, ya digo, trabajar juntos, ¿no? Hay efectivamente un trabajo, no sé si de compilación es la palabra, o de casi de deslumbramiento. Buscamos en cada autor ese rasgo, a veces singular, que de alguna manera lo caracteriza, ¿no? Y sí creo que nos lleva tiempo. Solemos leer 2, 3 biografías, a veces incluso más, de cada uno de los autores. Siempre seleccionamos autores que nos interesan, que nos gustan. Creo que hay un secreto hilo que comunica a todos los autores que han salido hasta ahora, que comunica a Kafka con Pessoa, a Pessoa con Virginia Woolf o con Karen Blixen, y es esa búsqueda de lo excepcional en la literatura, de lo exótico, de lo raro a veces. Buscamos, ya digo, autores con una vida intensa detrás, y ya digo que el trabajo, más que compendiar toda una vida, es buscar ese detalle que de alguna manera define al personaje, ¿no? La racanería de Baroja, la singularidad, por ejemplo, con la comida que tenía Karen Blixen, la extremada delgadez que siempre defendió, la enfermedad en el caso de Virginia Woolf, andar en bicicleta en el último libro de Miguel Delibes que hemos sacado este año, ¿no? Y son unas biografías que nos encanta hacer. 2, 3 veces las hemos hecho delante del público con alumnos durante 1 mes y medio. 8 folios más o menos, tardo 1 mes y medio en escribirlos, y la verdad es que es un trabajo que nos encanta hacer cada año, y no sé, que nos encanta, que nos gusta, ya digo, mucho. Ahora, en esta época, empezamos a trabajar, y ya digo que para Navidades, en el entorno de Navidades, suele salir el siguiente, que este año todavía no sabemos quién es. Tenemos todo que decidir quién va a ser el retratado de este año.
Sí, después de haber recorrido 60 bibliotecas de autores, ¿puedes confirmar lo que decía Margarit Jusener, que reconstruir la biblioteca de una persona es la mejor forma de estar informado sobre cómo es? Bueno, sí, es una frase que cito mucho. Y es una frase, desde luego, que si no es verdad, es muy tentadora, ¿no? Poder reconstruir la vida de alguien a través de sus libros, la verdad que siempre es una tentación. Yo soy muy cotilla para los libros. Me encanta cuando voy a casa de alguien ver qué tiene en las estanterías y la verdad que los libros hablan muchísimo de nosotros, más si se me permite inmodestamente, está uno habituado a ver bibliotecas, ¿no? Pero sí es verdad que, claro, uno se acerca a los libros de alguien y esos libros te van a decir qué temas le interesan, cuáles son sus autores favoritos, cuáles son los libros más antiguos, cuáles son los libros más usados, cuáles son los libros que más ha leído o aquellos que no ha leído en absoluto y que en su momento compró para leer y que sin embargo nunca se ha decidido a hacerlo, ¿no? Y habla mucho también de nuestra relación con los libros, de nuestra relación casi estética, ¿no? Aquí se ven algunos de los míos y no es muy real esa estantería porque es tan estrecha que únicamente caben los libros. A mí me gusta, por ejemplo, tener los libros, compartir, que los libros compartan el espacio con viejas fotografías, minerales, piedrecitas, recuerdos que traigo de los viajes, ¿no? Y ya digo que creo que sí, que las bibliotecas hablan mucho de sus propietarios y que si uno tiene tiempo para observarlas, terminas haciéndote una idea bastante precisa de cómo es de ordenado, desordenado o caótico el propietario, qué libros, ya digo, han sido los primeros que leyó, son los más antiguos, cómo los ordena y habla bastante, ya digo, de los propietarios, la verdad que sí. ¿Y cuál ha sido la biblioteca que más te ha sorprendido o te ha llamado la atención de las que has recorrido? Sé que son bastantes y va a ser un Ah, poco difícil. sí. Sí, porque además te acuerdas siempre, no sé por qué, de las mismas, ¿no? Lo que más, bueno, hay una serie de cosas que te llaman la atención. Sí recuerdo cada vez que visito una biblioteca una especie de tensión narrativa, porque yo soy periodista, vengo del mundo del periodismo y jamás llegas a entrevistar a alguien, te agradezco tus preguntas tan documentadas, sin tener esta parte de documentación que uno prepara antes de entrevistar a alguien, ¿no? Pero cuando vas a ver una biblioteca no hay un solo papel que te respalde, no sabes nada de lo que te vas a encontrar y llegas a una biblioteca con la certeza de que hay una llave que va a explicarlo todo y que no sabes si vas a ser capaz de encontrar. Entonces ya digo que es siempre un momento de mucha tensión cuando llegas a una biblioteca e intentas ver dónde está la cerradura y cómo vas a conseguir abrirla, ¿no? Sí hay cosas que vas encontrando reiteradamente, ¿no? Por ejemplo, lo a gusto que te encuentras en prácticamente cualquier biblioteca de cualquier persona, ¿no? Llegas a una biblioteca y encuentras en la biblioteca cosas que tienen que ver contigo, autores que tú también tienes, cosas que tú también tienes, maneras de ordenar o de desordenar que aunque no tengan nada que ver contigo, comprendes perfectamente y terminas dándote cuenta de que las bibliotecas son una especie de país imaginario del que eres un ciudadano, ¿no? Llegas y dices, bueno, pues en una biblioteca podría quedarme aquí tranquilamente el resto de la tarde y no tendría ningún problema. Lo segundo que te das cuenta es que yo no he dado con un solo escritor que no tenga libros. Toda la literatura tiene que ver con la lectura. Es algo que habíamos sospechado siempre, pero que cuando llegas a ver bibliotecas te das cuenta de que ha sido así. Todos los escritores que yo he visitado han sido previamente y son grandes lectores porque la escritura es consecuencia, una consecuencia a veces no necesaria, pero es una consecuencia de la lectura. Quiero decirte, puedes ser lector y no ser escritor, pero es muy complicado ser escritor sin previamente no haber sido o contemporáneamente no ser también lector. Ya lo decía Borges, ¿no? Aquella frase tan buena de uno no es tanto lo que escribe como lo que lee y lo que nos construye no es lo que escribimos sino lo que leemos, ¿no? Y luego la tercera cosa que te das cuenta viendo bibliotecas cuando llevas 60 es que
es que te digo que todas tienen algo algo que ver contigo. Hay unos pasadizos, hay unas ventanas, hay unas rendijas que comunican unas bibliotecas con otra, ¿no? Con lo cual, prácticamente todas las bibliotecas tienes algo en lo que te sientes identificado, en todas encuentras algo que tiene que ver contigo y algo que tiene que ver con todas las demás que has visitado, ¿no? De hecho, es curioso porque las bibliotecas, uno de los libros se publicó por entregas previamente en un diario, en un periódico, pero juntas te das cuenta de que tienen un significado diferente, que es como si cada biblioteca al final no fuera sino una balda de una biblioteca mucho más grande, mucho más amplia, ¿no? Y que cada biblioteca completa de alguna manera una biblioteca más grande, más universal, ¿no? Yo he tenido esa sensación, que al final cada biblioteca es una pieza de una biblioteca mucho más grande, ¿no? Pero vamos, hay bibliotecas verdaderamente impresionantes, ¿no? Me encantó, por ejemplo, la que tiene Bernardo Achaga en una vieja casona que compró y reformó hace tiempo y ocupa todo el desván, lo que era el viejo desván. Todas las paredes de la casa son estanterías de la biblioteca y es como entrar en un barco. Tienes la sensación de entrar en un barco, en una bodega de un viejo bergantín, de una fragata en la que nunca, por cierto, hemos estado, ¿no? Son los privilegios de la lectura y ves como si, ya digo, como si fuera un barco en el que estás metido y donde Achaga fuera el capitán. Me gustó mucho la de Mario Vargas Llosa, aquí en su casa de Madrid, cuando la visité, una biblioteca de 2 pisos. Hay bibliotecas de un piso y bibliotecas de dos. Bueno, pues la de Vargas Llosa era una biblioteca de 2 pisos, llena de lecturas también prodigiosas, muy ordenada, muy ordenada. Y claro, luego me contaba que no tenía misterio porque tiene una persona que se la ordena, que, con lo cual tampoco es un mérito que debamos adjudicarle, ¿no? Me gustó muchísimo, te digo, la biblioteca de Marcos Giral Torrente, divide los libros en autores vivos y autores muertos y cuenta de la zozobra permanente de los autores vivos que no hacen más que morirse todo el tiempo y que le llevan un tiempo extra de recolocación cada vez que un autor muere, tener que conducir sus libros a la sala donde están los... hablaba de esa zozobra, ¿no? De la vida y de la muerte y me pareció curiosa su manera de ordenar. Y ya para terminar, pues la biblioteca, bueno, me gustó mucho la de eh, Elvira Lindo y Muñoz Molina, son pareja. Y entonces cada uno decidieron en su momento hacer una biblioteca juntos y hay parte de los dos en esa biblioteca. La de Clara Janés es también una delicia. La verdad que recuerdo casi baldas de cada una de las bibliotecas que he visitado y ya digo, siempre en alguna, en todas encuentras algo que te interesa, algo que tiene que ver contigo, algo que te sorprende y la verdad que es un trabajo bien interesante. Sí. En una entrevista mencionabas que algunas veces los escritores vivos presentaban una parte o la biblioteca que querías que veas. ¿Hay alguna diferencia entre revisar una biblioteca de un autor que está vivo y un autor que ya ha fallecido? Bueno, bibliotecas de autores fallecidos únicamente he visitado, bueno, creo que una, la de Miguel Delibes, porque era quien, la fundación que lleva su nombre, patrocinaba el proyecto y la biblioteca de Miguel Delibes se mantiene exactamente en el mismo estado que estaba cuando él murió. Definitivamente no es lo mismo visitar una biblioteca de un autor vivo que de un autor fallecido, porque no sé quién hablaba, y creo que es una buena metáfora, de que una biblioteca es una tela de araña cuyas relaciones de vecindario o de lejanía se explican por el lector. Es el lector quien decide qué libros tiene, quien decide además no de una manera programada, sino que vas decidiéndolo casi a todo lo largo de tu vida, ¿no? Yo no conozco a nadie que se levante un lunes por la mañana y diga, bueno, voy a hacer una biblioteca, voy a colocar aquí a los alemanes, aquí a no sé qué, no. Vas comprando libros a lo largo de toda tu vida, libros de una manera completamente caprichosa, los lectores somos así, de modo que vas comprando libros que tienen que ver y muchos que no tienen nada que ver y muchos que piensas que eran otra cosa y luego no te interesan y libros que te recomiendan o que te regalan, etcétera, y con todo eso montas una biblioteca. Esa biblioteca tiene que ver contigo y tiene que ver con tu manera de entender la literatura y de entender la lectura. Y a tu muerte, ese alma que tiene tu biblioteca desaparece contigo, ¿no? Lo normal, cuando desaparece una biblioteca y esa biblioteca
te digo, se deshace, es que la biblioteca desaparece como tal. Es decir, en el momento en que tú llevas a una librería de viejo tus libros, la idea de biblioteca desaparece y los libros es verdad que siguen viviendo en casas de otros lectores donde ocupan unos lugares diferentes en los lugares donde los van a poner ellos, ¿no? Incluso las bibliotecas que donas a instituciones que las conservan unidas, pero se rigen por criterios bibliotecarios, es decir, que de repente colocan los libros de otra manera, colocan los estantes de otra manera, y aun teniendo todos los libros que tuvo un autor en su casa y aun teniéndolos más o menos igual, el resultado no es el mismo porque falta justo esa mirada del lector que conformó inicialmente la biblioteca. Los libros, por ejemplo, de Dámaso Alonso están en la Real Academia, pero claro, están colocados de diferente manera a como él los tenía, de otra forma, y por tanto la biblioteca ya no es igual. Aun siendo los libros los mismos, la biblioteca deja de ser la de Dámaso Alonso para ser aquella biblioteca que tenía en su casa Dámaso Alonso y que ahora está aquí colocada de otra manera, ¿no? Creo que las bibliotecas desaparecen con los lectores cuando ellos desaparecen, y no está mal que eso sea así, ¿no? Sí, ahora quería hablarte sobre esta etapa de la pandemia, el confinamiento, ¿cómo la viviste? Algunos escritores decían que no podían concentrar la lectura, otros que no podían escribir. Mm. En tu caso, ¿cómo viviste este momento? Bueno, la verdad que la pandemia es de las cosas más insólitas que nos ha ocurrido en nuestra vida. Fue algo completamente inesperado, y algo que de repente nos obligó a estar recluidos en casa, y todos lo hemos vivido, busquemos la adjetivación que queramos, pero lo hemos vivido con sorpresa, con incredulidad, con paciencia, con desesperación. Yo creo que también han ido pasando cosas diferentes, ¿no? Muchos hemos descubierto, vamos, yo te digo, muchos han descubierto la lectura y las bibliotecas en la pandemia, ¿no? Antes recolocaba mi ordenador cuando empezábamos a hablar justo para que de fondo se vieran libros, ¿no? No es complicado en esta casa porque prácticamente todas las paredes están ocupadas por libros o por cuadros, ¿no? Pero decían que se había puesto de moda que la gente cuando participaba en un vídeo durante la pandemia, hacían una entrevista o mandaba un vídeo para una librería, que se había puesto de moda tener de fondo los libros porque de nuevo gozaban los libros de ese prestigio que tenían antiguamente, ¿no? Si alguien que tiene una biblioteca parece un tipo en principio más interesante que alguien que no la tiene, ¿no? Entonces creo que los lectores hemos descubierto algo que ya sospechábamos o que secretamente sabíamos y que nunca habíamos podido demostrar, ¿no? Que es que si tienes una biblioteca, el mundo es mucho más grande que una habitación y es mucho más grande que una casa, ¿no? Y que a través de estas puertas que son los libros puedes entrar en una serie de mundos que te están esperando ahí desde siempre, ¿no? Y es fantástico tener esa certeza de que leyendo hay otras vidas posibles y que incluso encerrado en tu casa tu mundo es mucho más grande y mucho más interesante si tienes libros contigo. A mí me pasaron varias cosas. Yo trabajo en Radio Nacional de España, en el programa El Ojo Crítico y en la Estación Azul, con lo cual estoy obligado a leer. Quiero decir que cada semana tengo que hablar de un libro y procuro leerlo entero, si es posible, o leer lo suficiente, a veces la mitad o más incluso, para que me permita hablar con el autor del libro, ¿no? De modo que tenía la necesidad de leer y eso sí que lo fui cumpliendo casi religiosamente. Pero teníamos tanto tiempo que sí que fui cambiando de libros que quería leer. Empecé con esos libros que guardas esperando un tiempo propicio, que nunca esperamos que fuera algo tan terrible, no esos libros gordos, aquellos novelones que no te da tiempo a leer durante el año, que ya digo que vas guardando con idea de leerlos. Imposible leerlos, eran libros que me quedaban siempre me quedaba colgado en la página 20, en la página 30, era muy complicado para mí también, ya digo, concentrarme. Recurrí a las relecturas, ¿no? De repente me recuerdo leyendo El Cuarteto de Alejandría de Darrell, que me encantó cuando lo leí hace años, y de repente dije, ay, pues voy a reencontrarme con Alejandría en el cuarteto, y también lo tuve que dejar.
Recuerdo haber intentado leer a Camus, es uno de mis escritores favoritos, y tampoco lo conseguí. En fin, tuve varios fracasos y al final fui a los cuentos, a leer cuentos. Me fue mejor porque, claro, exige una concentración durante mucho menos tiempo y finalmente acabé leyendo poesía. En las primeras semanas, la poesía y ese sabor salvífico de la poesía, esa mirada siempre que tienen tan singular del mundo, la verdad que era justamente lo que necesitaba en ese momento. Y luego ya todo se fue normalizando y ya empecé, ya digo, a leer con normalidad, pero sí viví esa zozobra de no poder entrar en una novela. Mira, me estoy acordando, lo estoy viendo desde aquí, Vasily Grossman, era un libro también en los que no conseguía entrar, es un tocho importante, y no conseguí tampoco entrar, y ya digo que llegué a preocuparme, digo, ostras, a ver si de repente no vamos a conseguir leer, sería una tragedia efectivamente, y afortunadamente todo se fue normalizando y a las pocas semanas yo creo que estábamos otra vez igual, afortunadamente. Sí. Aparte de la pandemia habernos confinado, también puso en jaque a las editoriales y muchos tuvieron que apostar por el libro digital al no haber librerías abiertas, ¿no? ¿Cómo es tu relación con el libro digital? Mi relación con el libro digital es cero, nula. No he tenido, bueno, no, he tenido una vez un libro que me regaló alguien, no recuerdo, y con el que, por cierto, viajé a México porque me dijeron bueno, que era muy cómodo porque ahorraba mucho sitio en la maleta, ¿no? Los lectores siempre prescindimos de un segundo par de zapatos y de 5 camisetas si hace falta para ir acompañados de libros, sobre todo que no nos quedemos sin lectura en donde vayamos, ¿no? Y recuerdo un viaje a México al que me llevé efectivamente un libro, un electrónico, un lector electrónico, pero se me olvidó llevar el cargador, una de estas tragedias domésticas de las que soy muy amigo, tecnológicas, y entonces me fui con un libro electrónico que no podía cargar y a la que nada más llegar, al que nada más llegar se le acabó la batería, y recuerdo el gusto infinito con el que salí una mañana en México a comprar libros a una librería diciendo, bueno, no pasa nada, menos mal que sigue habiendo librerías y que podemos comprar los libros. No soy para nada de la opinión de que el libro electrónico sea mejor o peor que el libro convencional. Me parece perfecto que cada lector lea en el soporte que le apetezca, y yo creo que hay una falsa, nos hemos visto metidos en una falsa batalla entre un soporte y otro soporte, ¿no? A mí me parece perfecto que la gente lea en libro electrónico, en las tabletas, en las pantallas del ordenador, pero a mí me gusta leer en papel, me gusta establecer con la lectura ese tipo de relación que te da el libro el papel, me gusta doblar las esquinas, me gusta llevar el libro conmigo debajo del brazo, me gusta ver mis maletas llenas de libros y carentes de zapatos, si es el caso, de modo que ya digo que no he tenido relación con el libro electrónico, sencillamente porque no me entiendo con él, pero que, vamos, me parece perfecto que cualquiera lea en el soporte que le apetezca, y no creo que haya mejores o peores lectores, que haya una especie de ¿cómo se llama esto?, de gradación lectora según el soporte. Quiero decir que no creo que yo sea mejor lector que alguien que lea en un libro electrónico. Y simplemente yo tengo 2 hijos, uno de 26 años, por tanto es un antiguo también, pero tengo un hijo de 18, nativo digital, nació ya habituado a trabajar en soportes electrónicos, tiene ordenador, tiene un iPad que comparte con su hermano, es una tableta, tiene móvil, por supuesto, no entiende un mundo sin comunicaciones de este tipo, y sin embargo a él también le gusta leer en libros porque de alguna manera mágica entiende que la literatura está en los libros. Todo lo demás lo lee en digital, no tiene ningún problema en leer un libro de texto en digital, en leer, bueno, en ver una serie, en ver lo que sea, pero sigue asociando la lectura gozosa, esa lectura de por la noche en la cama, lo sigue asociando con el libro en papel, y creo que hay mucha gente que lo va a seguir haciendo durante mucho tiempo, incluso en este mundo tecnologizado que tenemos ahora.